Hola, ¿cómo están? Yo soy Mirna Casillas y te doy la bienvenida a este espacio pensado y creado por la Fundación Mexicana del Vitiligo para estar más cerca de ti. Esto es Viti Talks, el podcast. Recibo una vez más en un episodio de Viti Talks, el podcast. Como ya saben, la Fundación Mexicana de Vitiligo pensó en este espacio para conocer y aprender de nuestros grandes invitados y de su experiencia de vida. Imagínense esto, una amiga creativa y experta en comunicar le ayuda a otra amiga a focalizar sus ideas para crear un blog donde pueda contar su historia viviendo con vitiligo. Así más o menos, muy resumido, nace mi vitiligo y yo, un espacio que pronto se convirtió en un faro de luz para quienes conectan con Andrea por ese medio. Esa misma amiga, sin saberlo, un día comparte en sus redes una publicación por el Día Mundial del Vitiligo. Y entonces una mamá se encuentra esa publicación y le llega en el momento exacto porque su hija estaba recién diagnosticada. Así es como van conectando y como nos vamos entrelazando en la vida. Y esa amiga talentosa y creativa todavía siguió sembrando y creó la melodía que hoy escuchan al inicio de este podcast. Entonces tenemos muchísimo que platicar, muchísimo que agradecer y hoy estamos aquí, Andrea Islas, mi querida co-host en este espacio, está Mayra Calderón y una servidora, unidas por estas redes que entrelazan las historias, las amistades, la familia y la vida. Qué gusto, un gusto enorme tenerlas aquí. Saben cuánto las quiero y creo que este episodio también va a ser un poco personal. Se les avisa. Bienvenidas, Andrea, bienvenida, Mayra. Muchas gracias. Gracias, Mirna. Pues bueno, vamos empezando y hoy vamos a hablar justo de cómo esos pequeños actos que parecen así como detallitos de la vida, como una muestra de amistad, que cuando nacen desde el corazón pueden tener un eco infinito. Y ustedes dos se conocen desde pequeñitas, ¿cierto? Y tienen Sí, una amistad de años. Entonces, quiero empezar con esta pregunta para Mayra. Mayra, quiero saber cómo se vive el acompañamiento desde la amistad, porque la historia de Andrea la conocemos en otros episodios, pero tu mirada no. Entonces, quiero saber cómo se vive este acompañamiento cuando no se vive en carne propia el vitiligo, pero creces con una amiga entrañable que sí lo tiene. Entonces, ¿cómo vives tú la amistad y cómo vives tú esta conexión con Andrea desde pequeñitas? bueno, pues yo creo que por la edad en la que nos conocimos, éramos tan inocentes que yo siento que en ese momento ni siquiera era algo que yo aterrizara o yo dimensionara, porque nos conocimos a los 6 años. Entonces, para mí era, yo estoy entrando a una escuela nueva, que por cierto, Andrea ya estaba ahí desde hace rato también. Entonces, para mí era como una nueva etapa, voy entrando a la primaria, voy entrando a una escuela nueva y de hecho Andrea, el otro día recordábamos también con su mamá que o sea, como puedo tener recuerdos de los primeros acercamientos y una amistad muy cercana desde muy chiquititas, o sea, porque no tenemos muy bien el dato de cómo fue que terminamos en un balneario con sus papás con los míos, o sea, ya desde ahí se fomentó también un lazo, no solamente entre nosotras, sino familiar, o sea, también hubo como una conexión entre nuestras mamás. Entonces, yo siento que también por la misma etapa y la forma en la que nos encontramos en la vida, no fue algo que recuerde haber trascendido en mi mente, o sea, de decir, ah, está esta niña hablándome y tiene alguna característica diferente a mí. O sea, realmente para mí éramos niños y todos los niños teníamos características diferentes. De hecho, fue como más adelante y conforme fue avanzando más nuestra amistad, porque desde muy chiquitas, o sea, que hicimos como este vínculo, pues yo pasé mucho tiempo de mi vida
en su casa, en su espacio. Entonces, ya fue hasta después que ya empecé como a notar que existía a lo mejor alguna característica diferente. Pero en un inicio realmente no fue algo que a mí me captara mi atención. O sea, fue como, ella es Andrea y somos amiguitas y vamos a ir al balneario, ¿sabes? O sea, íbamos a la misma escuela y nos llevamos así, o ya más adelante, que más bien, por ejemplo, el tema de, llegué a acompañarla como a sus citas, Ujú. así, de doctores o dermatólogos, o tengo recuerdos de los momentos en el que le ponían como, pues, cosas en su piel. Hasta ese momento fue que yo, pero permíteme un poquito, que fue que yo pude como identificar una diferencia. También tengo recuerdos de mí, o sea, como estar en alguna tarde acompañándola porque era como parte de la vida cotidiana, no sé, yo tengo recuerdos en algún súper, que estábamos con su mamá, íbamos caminando y me acuerdo que alguien, no sé si era, hasta si era un adulto, un niño, algo así como que se le quedó viendo y yo ya era consciente de, de, de que llevaba un tratamiento y que su piel y todo eso, y voltear y hacer caras. Eso, así como de pelearcito, ¿sabes? Eh, entonces, yo como en mi inocencia y en la naturalidad de cómo se fue llevando la relación, así fue como lo viví. O sea, no como que me generara algún impacto en cuanto a la diferencia, como con, o que yo lo comparara a lo mejor como con algo conmigo, o sea, no, sino más bien así, como esos, en esos pasitos. Y sí saber, ya al momento de tenerlo consciente, como sentirme, captar que el entorno lo veía diferente y que no me gustara. Ujú. Te volviste la amiga defensora de aquellas miradas, te volviste la compañera de los procesos de tratamientos, etcétera, y lo fuiste viviendo con Andrea. Pero qué importante hablar de estas amistades que empiezan desde chiquititas, porque justo se habla de la conexión tan genuina que existe. Me caes muy bien, quiero ser tu amiga, y entonces conectemos por quién eres más allá de por cómo luces. Entonces Ujú. así inicia la amistad de tantos años, tantos que ya tienen. Tantos No años. es cierto. Pero qué bonito empezar a conocer también esta parte de Andrea, que ya nos ha dejado ver varias partes y varias luces de su proceso y de su historia. Y pues bueno, vámonos Ruth, un poco más adelante a cuando ya tienen tantos años de amistad, son amigas y entonces viene el proceso de crear mi vitiligo y yo. Y creo que ya era un tema pues muy en confianza de ustedes, muy platicado, como tú lo dices, la acompañaste desde pequeñita a tratamientos, la defendiste y demás. Y entonces llega un día y ¿cómo fue esto que te dice? Oye, ¿sabes qué? Traigo esto en mente, quiero expresar esto que tal vez nunca he hablado y le quiero poner voz. Y tú, tan creativa, Mayra, tan experta en comunicar, ¿cómo llega como esa inquietud tuya, Andrea, con Mayra para acercarte a crear mi vitiligo y yo? Recuerdo que todo empezó en un Día Mundial Vitiligo, o sea, en donde pues ya Ok. era este boom de las redes sociales, ¿no? Y los hashtags, entonces por algún motivo seguía a X cuenta, no me acuerdo, pero más bien esa persona publicó una foto porque su hermana tenía vitiligo, era un, entonces era una publicación haciendo mención sobre el Día Mundial Vitiligo. Y ahí fue cuando fui muy consciente de que existía el día y digamos que fue para mí como si se hubiera roto mi burbujita, o sea, porque al final de cuentas era como solo lo que yo conocía de mi gente cercana, mi historia y la historia de mi gente cercana, pero realmente no hablábamos mucho, o no externaba yo mucho tampoco con respecto parte de mi historia, pero al ver, o sea, creo que lo que generó impacto fue el hecho de hacer conciencia que si existía un día mundial, era porque era importante hablar de ello. O sea, como que dije, ok, o sea, sí tiene un peso, a lo mejor tú
viviste de cierta forma y normalizaste de cierta forma, pero si existe un día mundial es porque por algo, ¿no? O sea, por algo se necesita hacer conciencia. Entonces, creo que fue una de las veces, de las pocas veces que como que conecté y compartí un sentir con respecto, o sea, en Facebook, con respecto a mi sentir de haber descubierto ese día. Y como que eso mismo o la reacción a lo mejor de mi gente cercana, pues obviamente pues, solo eran mis contactos en Facebook, ¿no? Amigos y familiares los que leían eso, pero, o sea, fue el darme cuenta de que podía haber algo más, ¿no? O sea, y sí surgió como del comentario de una amiga, ¿no? De que, oye, es que ¿por qué no compartes, ¿no? O sea, porque cuando conectas con lo que sientes, es muy bonito, o sea, y nosotros que estamos cerca a ti, o sea, no sabíamos que te sentías así, ¿no? O que existía esto, porque nunca lo hablábamos. Ok. Entonces, cuando se me siembra esa duda, o sea, fue un, ok, sí es cierto, a lo mejor puede haber algo más, ¿no? O esta parte, y el énfasis que me daban era un, puedes ayudar, o sea, como a lo mejor en ese post era como darle otro lado, ¿no? O sea, otra, otro giro un poquito más en cuestión a la aceptación, Amable, ¿no? esperanzador. Ajá. Exacto. Entonces fue más bien como un, es que a lo mejor pudieras ayudar a alguien, ¿no? Con tu historia o con tu forma de también de vivirlo y verlo. Entonces, literal, al día siguiente, o sea, fue de que, oye, Mayra, o sea, o sea, se me sembró esto y le he dado mil vueltas, pero no sé cómo, no sé qué hacer, qué se hace hoy en día, ¿no? O sea, y pues fue como o sea, ya con ella me ayudó a aterrizar, o sea, fue el sentarnos y platicar, y que incluso, o sea, como, hasta ella me ayudó a cuestionarme, ¿no? O sea, de, ok, pero qué parte es lo que quieres, o sea, compartir, ¿no? Y era pues de cierta forma, pues, el cómo inicié, o pues, obviamente, mi infancia tuvo mucho que ver en mi forma de vivirlo y en mi historia, ¿no? Entonces, era ok, entonces, enfocado o más bien pensando en lo que quieres platicar, o sea, fue idea de Mayra la parte de la animación, o sea, ¿no? De hacer los Mm. personajes, entonces le dio la visión y la voz a lo que quería, o sea, y me pasa mucho con ella, o sea, a veces es como, oye, necesito desmenuzar esto que estoy pensando, ayúdame, ¿no? Entonces, es parte de la conexión que tenemos, o sea, en Mm. donde le puedo dar una idea y me dice, ya te caché, ya sé lo que quieres decir y lo que sientes, y ahí te va, ¿no? Entonces, sí, eso, así es como surgió la idea de mi vitiligo y yo, de la forma en la que se, pues de la forma que nació. Ujú. Pero a ver, entonces, este no era un tema que ustedes habían platicado como amigas. No. O sea, se abordaba de la manera en la que es las típicas dudas en donde es como, oye, ¿y sientes algo? ¿En dónde más te está Mm. saliendo? O sea, como ese Mm. tipo de temas. Pero más allá, o sea, como que fuera un concepto, no, hasta ese momento, porque me acuerdo que cuando platicábamos, ella, y creo que lo ha externado en varias ocasiones, em, no lo ve como algo que lo sufra o como un enemigo, ¿no? Entonces, de Mm. ahí mismo es como que el concepto de que en algunas ocasiones, o sea, en su proyecto a veces la niña es más grande que el perrito, o el perrito a veces es más grande que la niña. O sea, porque hay veces que aunque sea tu amigo y tenga una figura amable, puede tener muchísimas eh, formas o muchísimas maneras de percibirlo tú Mm. mismo a lo largo de tu camino. Entonces, por eso era como, es una figura y es mi amigo, me acompaña o sea, me acompaña en mi vida, pero hay ocasiones que él es más grande que yo. Hasta desde el lado positivo, o sea, el perrito es vitíligo, Ujú. ya la niña, pues se supone que es Andrea o quien va acompañando, ¿no? Este, entonces era como una manera de plasmarlo que es algo, o sea, es una situación que sí forma parte de mi vida, pero no es como que me defina y tampoco
que me genere, o sea, que sea como mi enemigo, sino que como los perritos son los mejores amigos del hombre, ¿no? Y van conmigo, acompañándome. Entonces, ya desde ahí, pues fue como que se planteó y yo le dije, pues entonces, como más o menos irlo desarrollando en redes sociales, que sobre todo que fuera como esta parte muy personal, en donde ella Mm. realmente se tomara el espacio de proyectar su camino y como lo hemos estado viviendo muy de cerca en todos los proyectos que hace o los eventos, me ha tocado platicar con personas que tienen vitiligo y que dices, no manches, o sea, independientemente de que yo no sea vitiligan, eh, como lo vivía a través de Andrea, ver que hay personas que realmente sí les genera un conflicto y que realmente Mm. sí define su camino, ¿no? O sea, la forma en la que se desenvuelve, su seguridad, y ver el impacto que puede tener. De hecho, me acuerdo es que estábamos así en la sala como 1000 veces y empezaba así como a hacer los bocetos y de con quién podía ponerse como en contacto para que le desarrollara la idea. Y le dije, y al rato terminas dando pláticas al respecto y viajando por el mundo. Por el mundo aún falta, pero pues yo la he visto ya viajar en ciudades dando su testimonio. Entonces, la neta fue algo que salió desde muy de la sala de su casa, que también obviamente es parte muchísimo del compromiso que ella ha tenido, ¿no? Con el movimiento y hasta llegar a lo que lo ha llevado ahora. Qué bonita manera de verlo, como un acompañante, porque creo que esta manera ha ayudado a muchas personas a integrar el vitiligo en sus vidas, ¿no? Si lo separas un poquito y como tú dices, lo ves acompañándote, amable, esperanzador, a lo mejor puedes integrarlo y puede ser ese acompañante que, que se siente bonito tenerlo, que a veces es grandote y hay que mirarlo, y a veces no tanto, a veces solamente está ahí, acompañándote en las aventuras de la vida. Entonces, qué bonito verlo así. Y hay un día, Mayra, en donde tú, ya con mi vitiligo y yo formado, reposteas una publicación de un Día Mundial del Vitiligo. Y eso me toca verlo a mí. Ujú. Eh, em, yo sé que eres parte del corazón y parte de este impulso para que Andrea pueda plasmar toda esa voz que tiene que decir. Pero cuéntame qué te motivó a decir, claro que sí, comparto todo lo que quieres decir, amiga, y yo quiero que más, o sea, quiero ser parte de tu movimiento. Quiero que si para ti te importa dar esta voz, pues a mí también, como amiga. ¿Qué te motivó a estar publicando y reposteando y haciendo? Pues yo creo que principalmente desde siempre hemos sido como por la misma amistad, como que en cada proyecto al que decidimos hacer, emprender o nos sumamos, o sea, obviamente tenemos que creer en ello, ¿no? O comulgar en la ideología de alguna manera, pero siempre hemos sido como amigas que nos apoyamos en los proyectos que tiene la otra, ¿no? Mm. Entonces, ella al estarlo publicando, para empezar, pues coincide en su manera de comunicarse y todo. Yo ni siquiera lo pensaba, era como, tengo que ayudarla, o sea, tengo que apoyarla a impulsar este movimiento y qué mejor que compartiéndolo, ¿no? Mm. Y eso es algo que pues se va replicando. Entonces realmente no fue algo ni siquiera que me cuestionara. Pasa muy seguido, es como va a suceder esto y eh, sí, o sea, pongo ejemplos también de proyectos como míos en donde Andrea siempre está y Andrea siempre también los va a proyectar. Entonces no era algo que yo siquiera me lo cuestionara, ¿sabes? Mm. Fíjate que hoy te escucho como una amiga informada. Dijiste, yo veía el vitiligo desde la mirada de Andrea, desde lo que conocí, desde lo que yo pude percibir creciendo con ella, desde una propia ideología, acomodando más o menos lo que yo veía desde afuera, pero también cuestionando, una amiga curiosa que le preguntó, pero ¿cómo te sientes con esto? Pero ¿cómo va creciendo? Y una amiga informada que al ir acompañando y al ir compartiendo te ha tocado darte cuenta
que no, que la vida de Andrea y lo que ella proyecta no es la realidad de todos. Y en este espacio hablamos de eso, que cada proceso es tan personal y tan particular, pero que poder observar historias como las de Andrea, que hoy conectan con la Fundación Mexicana de Vitiligo, siendo vocera, pues abre un mundo de posibilidades y abre un mundo de oportunidades de poder expresar cómo cada uno vive su propio proceso. De los que sí se identifican y van en ese lugar esperanzador y este compañero aliado de tu vida, que es el vitiligo, o de estas personas que sí les repercute y que están en un proceso de un acomodo y de un entendimiento, ¿no? O como yo, que ese día veo en la publicación de la prima y dije, ¿qué es esto? Muchísimas gracias, yo lo estaba necesitando. Y entonces entro al blog de Mi Vitiligo y yo y encontré lo que no sabía que necesitaba. Encontré las respuestas que no sabía que me tenía que hacer. Y, ay, ya me voy a emocionar. Espérenme, 5, 4, Hay 3, que 2. llorar, estamos Hay hormonales. que llorar. La verdad es que sí, siempre que hablo de esto sí me toca el corazón porque remontándome al momento, híjole, o sea, hoy lo hablo desde un lugar que me puedo decir qué calma y qué luz haber encontrado eso. Entonces yo llego al blog desde una publicación de Mayra y por supuesto que le escribo a Andrea, sin saber la conexión que había entre ustedes, sin saber los lazos que la vida nos pone y nos une, que seguramente había si yo lo había encontrado por ahí también en redes. Y un día encuentro una publicación de Andrea donde habla de la China, de su amiga, y donde en su blog le agradece. Y yo, oye, ella es mi prima. ¿Cómo Sí. puede ser posible que la vida sea así? Pero antes de yo expresar estos lazos que nos conectaban, pues yo le hice preguntas a Andrea. Andrea me permitió conectar con ella, me permitió llegar a ser también muy curiosa de sus lados más personales y con mucha calidez y calidad humana me las contestó y me contó y fue paciente y fue acompañándome a lo que yo estaba sintiendo muy amablemente y me prestó a su perrito vitiligo para que también me acompañara. Entonces, hoy te quiero preguntar, Andrea, ¿qué fue para ti de repente encontrar una mamá en un proyecto que nace con el apoyo sé que de Mayra, pero de toda su red de amistad que tienen, que son amigos de mucho tiempo y son muchos? ¿Qué fue para ti encontrar un mensaje como el mío, pero como los muchos que te llegan y que te llegaron, y entender que lo que estabas haciendo valía la pena? Híjole, la verdad es que es, todavía no encuentro las palabras, o sea, porque son muchas, ¿sabes? O sea, de verdad, me acuerdo que, o sea, yo ya estaba lista porque es más, o sea, lo habíamos programado hasta el lanzamiento para cuando yo publicara, ¿no? Y cierto tiempo, y yo ya estar preparada con ciertos posts. Pero yo me acuerdo que cuando ya se llegó el día, como que esta es la fecha que dijimos que ya iba a ser mi primera publicación, tenía un chorro de miedo. ¿Por qué? Porque yo sentía que, o sea, yo solita decía, pues por lo mismo de que yo veía a mi alrededor, decía, bueno, es que no es para tanto, ¿no? O sea, de que es que a lo mejor van a decir que no es para tanto, y ¿para qué? Sí, ¿no? Los comentarios que a lo mejor hemos recibido como vitiligas, ¿no? De que pues solo es el físico, ¿no? No sé, que me topara con esas reacciones, ¿no? Pero cada mensaje y hasta la fecha, ¿eh? O sea, de mamás o de personas con vitiligo que me escriben o que simplemente comentan, ¿no? Como, o sea, conecté con lo que dijiste, me resuena muchísimo lo que compartes o gracias, o sea, cada mensaje me, me hace sentir, o sea, de que, ok, desde el primer mensaje es como, ya, y con que hubiera solo sido uno, o sea, hubiera sido, valió la pena, ¿no? Entonces, es agradecida, es el, no sé, o sea, muchas, o sea, de repente me, me encuentro como también aprendiendo a través de ustedes, ¿sabes? O sea, sobre todo con las mamás, contigo, o sea, y con las mamis que se han acercado. ¿Por qué? Porque también escucho o aprendo de otros enfoques o conecto con
otras partes de mi historia, pues, ¿no? O sea, por ejemplo, el que las mamis me cuestionen, ¿no? A lo mejor desde un, oye, tu mamá, ¿cómo te acompañó? ¿No? Es incluso hacerle enfoque, decir, así es cierto, esta parte de la historia, ¿no? O es más, simplemente ahorita que escuchaba a Mayra, o sea, yo podía borrar de mi mente, o sea, o no hacía énfasis de que también le tocó acompañarme a consultas, ¿no? O sea, que digo, pues claro, a veces vivía en mi casa y pues si 3 veces a la semana tenía que ir a acupunturista, bla, bla, pues o sea, mi mamá cargaba con todas las que tuviera en la casa, ¿no? Entonces, pero son cosas que pues para mí fueron tan normales que yo no me acordaba, ¿no? O sea, entonces cada pregunta que me hace cualquier persona, o sea, que ayuda a entender a ellos, a ustedes, también me ayuda a conectar a mí, o sea, y el aprender también de mi misma historia. Entonces, también por eso estoy agradecida, o sea, porque es agradecida, conmovida, y simplemente ya con eso para mí valió totalmente la pena, o sea, y el saber el, el saber que hice bien en seguir la intuición de algo que me hacía cosquillita, ¿no? De algo que me causaba inquietud. Entonces, sí, o sea, muchas cosas bonitas, pero también a veces con un poquito mm, Reto. de reto. Sí, sí, Sí. también. Sí, porque es importante hablar de esto y qué bueno que lo tocas, Andrea, porque estamos hablando de procesos personales que se vuelven transparentes y que pones ahí. Y recibes la pregunta no en el momento más cómodo tal vez, no en la situación más agradable o más confortante. Y, y a veces estás, no sé, viviendo tu vida y te puede llegar a mover fibras que no estabas pensando que se te iban a mover, que no estabas preparada. Y te ponen a pensar tal vez cosas en tu propia historia que quién sabe si era el momento de moverlas. Entonces sí entiendo lo poderoso que es ponerte ahí para la gente, lo, cómo se puede recibir hacia acá, hacia este movimiento acá interno, pero también cómo se puede regresar y cómo te ayuda a procesarlo, a vivirlo y a conectar con otras áreas de tu vida que luego le estás dando también un giro ya personal, a buscar otros lugares que también te tocaba trabajar y que no sabías tampoco que estaban ahí. Entonces sí, qué importante ha sido este espacio de mi vitiligo y yo. Y caminando un poco más, decía Mayra, desde la sala, desde la plática cercana de amigas, desde los consejos, desde la creatividad y desde esta conexión que tienen ustedes dos, donde una expresa lo que la otra y se entienden, se visualizaba después en algún lugar. ¿Y qué tal que esto se convierte en algo poderosísimo? Yo me acuerdo que una de las frases que te escribí fue, no pares nunca porque no sabes hasta dónde va a llegar esto. Y entonces llega la doctora Karen Férez a este lugar y dice, es que tu voz conecta con la mía y con mi visión y hoy está la Fundación Mexicana de Vitiligo. Eres parte de la Fundación Mexicana de Vitiligo, junto con Mai, junto con LOL, junto con todo este equipo grande que hay detrás de embajadores y de toda la tribu y de cada historia que vale la pena ser contada, de todos los que somos parte. Y fue gracias a que tú elegiste, con el apoyo y esta contención de amistad, de abrir un espacio de comunicación. Y hoy esto es poderosísimo. Llegamos a este espacio que es el podcast, que también es una herramienta más que tiene la Fundación para conectar con estas historias poderosas que nos retan, pero que regresan esta reflexión personal. Y entonces Mayra nos vuelve a ayudar con esta melodía de, de inicio del podcast. Y pues yo quiero ahora, Andrea, que tú le expreses a Mayra, pues todo lo que nos ha regalado. Y digo nos, porque lo que una amistad forja, hace eco, como esta piedrita que avientas al agua y que se va expandiendo, 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 expandiendo y que no sabes qué impacto tiene, pues
gracias a esta conexión, esta amistad tan bonita que te acompaña desde pequeñita. Y yo quiero que ahora tú le digas a Mayra todo lo que nos ha regalado. Ella sabe, y digo, lo repito ahorita, ¿no? Ha sido una gran luz en mi vida, en mi camino, Ay, y no. Esto pasa aquí lloramos todos. sí, pero, o sea, o sea, y es algo impresionante, y es más, ahorita lo testiguaste, ahorita se me fue la palabra de cómo quería terminar hace rato mi frase, y ella lo dijo, ¿no? O sea, Sí. es eso, o sea, de verdad, es una conexión que jamás me hubiera esperado que, o sea, cuando estás chiquita, claro, ¿no? Uno dice, para siempre, ¿no? Año que pasa es como, no, es que sí creo que es para siempre, ¿no? Y entonces yo sé, y para mí soy súper consciente de decir, híjole, no estaría aquí si no hubiera sido por ella, por su creatividad, bueno, a ti, May, por tu creatividad, por entenderme, ¿no? Y además de, o sea, y antes de llegar, incluso el jingle, o sea, para mí también, oye, May, quiero hacer un evento para el Día Mundial del Vitiligo. Sí, claro, aquí está mi café y aquí lo puedes hacer, ¿sabes? O sea, May ha sido no solo vocera para, o sea, compartiendo lo que yo tengo que expresar y que comunicar en redes, o sea, también ha sido ya ella tiene un proyecto, un café, que ha sido la sede año con año para el Día Mundial del Vitiligo, o sea, ya nos gusta hasta decir, claro, nuestro día de, o sea, nuestra tradición de juntarnos en Milk y hacer el evento ahí, o sea, entonces, para mí, y es más, y hasta la fecha, ¿no? O sea, para mí ese lugar es su hogar, es su casa, pero porque es también ella, ¿sabes? O sea, es parte de ti, y entonces el que no nada más sea un apoyo para mí, o sea, el ver este espacio, estás dando un espacio a toda la comunidad, o sea, un espacio en donde, o sea, físicamente nos permite, nos abres la puerta de tu casa como comunidad para seguir dando esta voz, celebrar este día, ¿no? Y me acuerdo cuando también te digo, oye, o sea, ella y su esposo son ambos músicos, entonces fue trabajo en equipo y que fue de, oye, o sea, está este proyecto, está este podcast, necesitamos esto, y que sin dudarlo, ¿no? O sea, fue claro, platico con Edgar, o sea, pero y ambos, o sea, ha sido un apoyo también, o sea, yo sabía que, o sea, cada que escucho el podcast, digo, para empezar, Mirna también, o sea, es un proyecto súper bonito, o sea, entonces amo que justo todo ese, o sea, como este match, ¿no? O sea, todo lo que fue surgiendo, pero el podcast también se ha convertido en una herramienta valiosísima. Entonces, es, es increíble ver cómo siento que para mí, o sea, yo interpreto cada que escucho la música, para mí es inevitable no verlos a ellos, ¿no? O sea, entonces, para mí ellos están presentes en cada episodio, en cada mensaje, y sé y se los comparto a todos los que vean este episodio, o sea, son dos personas que, que siempre he sentido un apoyo, yo personalmente en mi camino, ahora agregado su esposo, ¿no? Pero este acompañamiento, o sea, ya no es solo para mí, es para todos, ¿no? O sea, ya formaste, Mai, parte de algo increíble que le ayudaste también a dejar tu huella, tu magia en cada nota musical dentro del podcast, y es parte de esa lucecita. Gracias. O sea, de verdad, no, no hubiera sido posible sin ti. Ay. Ya lo sé, qué bonito. Justo Para que me esto digas quería eso. yo, justo, justo esto quería yo. Quería que aquí habláramos, uno,
de darnos cuenta del impacto que tiene esas elecciones, esas, esos actos de amor, de compañerismo, de amistad, que a veces no nos damos cuenta, que son tan naturales, que son tan de cariño para una sola persona, pero que pueden ser transformadores y que no sabemos hasta dónde pueden llegar. Y dos, quería que habláramos de estas redes de apoyo, porque en la fundación hemos hablado mucho de procesos personales, de cómo se vive viviendo, teniendo vitiligo en esta vida, de cómo este compañerito se adapta a cada proceso y a cada historia. Pero ¿qué tal estos amigos entrañables que acompañan, que no viven con vitiligo, pero que se vuelven tan importantes en la vida, en este soporte, este apoyo, cómo cada publicación cuenta y cómo cada acto de amor trasciende de una manera impresionante, hace eco. Entonces creo que ha sido muy poderoso el mensaje y yo claro que me puedo seguir. Aquí tengo como no sé cuántas preguntas más, pero ok, lo entiendo. Vamos terminando. Solamente quería que quedara muy claro Solo que, venimos a hacerte llorar. exacto, Ah, venimos a sacar un par de lágrimas más. ya lo logramos. Y vamos continuando este espacio que es de las redes. Y justo dije, ¿qué hago? ¿Me voy a mi vitiligo y yo? ¿Me voy a uno de la fundación? ¿Me voy a un... ¿A qué hago? Y que voy encontrando algo. En aquel momento en Guadalajara, en La Perla, la Plaza La Perla, que también me imagino que con el apoyo de todos tus amigos, Andrea, por supuesto, de Mayra, eh, habla mi chiquita. Y para conectar más personas a este espacio, mi, mi Ana Pau da un pequeñito discurso que dijo algo así. Todo lo que me enseñaron Andrea, la doctora Karen y todos los vitiligans, como amarme a mí misma y a ser libre de ser quien soy, ahora yo también lo puedo enseñar. Ay, porque ¿para qué elegí hablar de mi hija? Ahora yo también lo puedo enseñar a los demás, porque pequeños actos hacen grandes impactos. Y eso, mi querida Mayra, es lo que has hecho. Em, Se dice por ahí que el aleteo de una mariposa uf, puede provocar un huracán en otra parte del mundo. Y pues cada gesto, cada acto ha creado un impacto impresionante hoy y hoy nos ha conectado este poder de las redes, ese poder desde la amistad, desde el corazón, a muchísimas personas. Eres parte de una fundación entera, de una comunidad entera, y somos vitiligans también las personas que no lo llevamos en la piel, pero que acompañamos. Entonces, pues, gracias. Ay, no. Yo feliz, yo siempre lo que pueda acompañar a Andrea, a ti, yo feliz. Gracias Pues a ustedes gracias. por el tiempo, por decirme lo que me dices, Yeyita, Mm. por hacerme llorar. Saben que siempre pueden contar conmigo para seguir creciendo, ¿no? Pues qué bonito episodio. La verdad es que sí tocamos temas bonitos. Hoy nos vamos, yo creo que con el corazón lleno. Y para terminar, tenemos esta sección donde invitamos a resignificar. Tenemos un diccionario donde vamos sumando las perspectivas de todos para ir resignificando el vitiligo. Y me gustaría que te unas, querida Mayra, a nuestro diccionario y que me ayudes a decir desde tu perspectiva con todo lo que te ha tocado ya estar informada, donde te ha tocado acompañar, tocando todas estas fibras que hemos platicado hoy, para ti, ¿qué sería en una frase corta o en una palabra el vitiligo? Ay, de todas las ideas que ya le di alguna vez a Andrea, se me hace, creo que es una posibilidad de engrandecerte. Encontrar el camino para engrandecerte con una característica y hacerla más grande y apoderarte de ella. Mm,
Creo que es como alguna vez comentaste tú, ya no está haciendo una frase corta, pero alguna vez comentaste que encontrar esta forma de apoderarte de algo que a lo mejor, dependiendo de la perspectiva y el panorama que lo pongas, puede ser, mm, ¿cómo se le llama? ¿Cómo le decimos muchas ocasiones al vitiligo? Una condición, Ujú. pero empoderarla y convertirla en una característica que te define, que te diferencia, que te destaca, yo creo que es valiosísimo. Valiosísimo poderte identificar con un diferenciador, ¿no? Y Qué hacerlo parte de bonito, ti, ¿no? qué bonito tomar una característica que te empodera. Ujú. Y gracias por ayudarnos a verlo así. Definitivamente tu mirada de amiga y de familia, hoy yo me uno a su amistad, las uno a mi familia, somos todos aquí, y a la familia de la Fundación Mexicana de Vitiligo, porque somos muchos atravesando este camino y me ha encantado, a nombre de la doctora Karen y de la Fundación. Mayra, pues sin darte cuenta, o a lo mejor dándote cuenta, has colaborado muchísimo siendo una muy buena amiga y lo que más me gusta es que ser amiga no es solamente encontrar una característica en esa persona que quieres tanto. Es este acompañamiento incondicional y es estar en las buenas, en las malas, en las divertidas. Y yo ya sé que tienen por ahí muchas historias. Y entonces, qué bonito crecer juntas, qué bonito que las une estas características que las conecta desde el corazón y recordar que sí, que hay características que nos empoderan, pero que la esencia de cada persona es lo que nos une y que lo que nos hace familia y nos hace tribu. Entonces, pues muchísimas gracias por estar aquí. Damos por terminado este episodio que ha sido muy cerquita del corazón. No sé si tenga nada más un mensaje más para terminar, Andrea. Pues la verdad es que me voy con el corazón bien chonchito y contento, porque como te decía, o sea, a veces el reconectar y recordar cosas que para mí, o sea, no sabes el cómo toma otro lugar ya de adulta, recordar y hacer conciencia que de pequeñita me acompañabas a mis citas, o sea, toma otro lugar, ¿sabes? O sea, esas cosas que a lo mejor en la historia, ay, perdón, que en la historia di por sentado, ¿no? O sea, y que, o sea, que agradezco incluso el haber vivido mi vitiligo acompañado de una forma tan natural, tan normal, que no recordaba que fue parte de incluso de las citas con doctores, ¿no? Pero ya de adulta y que dices, híjole, es que todo eso marcó la diferencia, ¿sabes? O sea, ¿por qué? Porque pues también es, o sea, como que ya cuando ves la perspectiva de adulta y de, o sea, y que soy consciente de las, de todo lo que hizo mi mamá y todo, o sea, también el ver en qué partes, en qué otras partes se sumaron estas amistades es valiosísimo. Entonces, gracias de nuevo por tanto y por todos estos años. Y gracias por este espacio, Mirna, porque, ¿ves? O sea, sigo aprendiendo de mi misma historia. O sea, que en cada conversación, en cada episodio, y es valiosísimo y muy hermoso. O sea, gracias. Qué bonito poder conectar. Y aquí, a ti que nos escuchas, si tienes una amiga, un amigo así entrañable, dile lo importante que es para ti, porque ya vimos es lo bonito de este abrazo, de este acompañamiento a lo largo de la vida. Entonces, seguramente va a ser tu red de apoyo en el vitiligo, pero tu red de apoyo para la vida. Y qué bonito es contar con familia y con amigos que te acompañan en todo momento.
Pues esto fue todo por hoy. Gracias por habernos acompañado y ayudarnos a transformar, a resignificar y a poner en boca de todos un tema del que no todos hablan, pero ya están hablando, el vitiligo. Nos vemos en los próximos episodios de Viti Talks, el podcast. Gracias siempre. Bye bye. Ay.